En un mundo lleno de información, hagamos la ciencia más comprensible. Hablemos de lo que hay en las redes sociales, explicación a los fenómenos naturales y hablaremos de lo último en tecnología. Donde todo lo que aparece en Internet parece verdadero, esclarecer la información es muy importante. Irradiando ciencia. La ciencia no es como la pintan. De Geosire, para vos, en Alto Radio. Hola internautas, bienvenidos. Esto es Irradiando Ciencia. La ciencia no es como la pintan. Bienvenidos testigos de Darwin y seguidores del COVID. El día de hoy tenemos un invitado especial, Alejandro Salazar Méndez. Él nos va a hablar sobre las grandes enfermedades que han cambiado la historia. Alejandro es divulgador de ciencia, geólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional, amante de la historia y arquitectura, fundador de la Sociedad Astronómica Asia-Ticomán y también miembro de Geosire. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días, Wendy. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues bien, aquí dándole a la pandemia. Muy bien. Pero bueno, antes de pasar contigo, voy a dar la nota a la velocidad de la luz. ¿Has ido al súper? Sí, Sí. sí, lo supe. Y llegas y primero te ponen el famoso sensor de temperatura, ¿verdad? Claro, Directamente a la frente. sí. Pues como si fuéramos a tomar la temperatura de cualquier persona. Ujú. Es como que hasta por naturaleza tomarla en la parte de la frente. Últimamente en las redes sociales está muy fuerte la tendencia de que el sensor de temperatura mata neuronas, borra la memoria, te altera la capacidad cognitiva y hasta te baja el sistema inmune, ¿no? He visto al menos 3 videos aquí en España, en el resto de Latinoamérica, donde está muy fuerte esta tendencia de el sensor de temperatura te afecta y aparte de todo ya hay un sinfín de memes en Facebook acerca de eso. Aquí lo interesante es que pues hay que dejar claro que esto es completamente falso. El sensor de Sí. temperatura jamás va a emitir rayos láser, como dicen ahí, ni rayos X, mucho menos, porque para emitir rayos X se necesitan equipos muy grandes y el sensor de temperatura es un equipo portátil. Y pues yo creo que esta confusión ha surgido debido a gente que pues piensa que el rayo que emite el sensor, que es un rayo de luz, nada más es para identificar en qué punto exacto estás tomando la temperatura, emite el cuerpo. O sea, a final de cuentas, lo que hace el sensor es leer lo que emite el cuerpo, no lanza ningún rayo. ¿Cómo lo hace? Con un sensor infrarrojo. El infrarrojo tiene la capacidad de medir las cosas de alto valor térmico. Por ejemplo, los satélites lo ocupan para detectar incendios forestales o, en este caso, este sensor portátil lo que hace es leer esa información de la temperatura que nosotros, nuestra propia radiación térmica, es como vernos al espejo. Si nosotros nos vemos al espejo, pues vemos nuestra imagen fiel, ¿no? Pero estamos de acuerdo que el espejo no está transmitiendo información, bueno, no está transmitiendo ningún rayo para que nosotros podamos, para que pueda recibir esa información de manera como si fuese un rayo láser o un rayos X, como lo quieren hacer ver. De todos modos, para que sea un rayo láser, el rayo láser sí es dañino, puede dañar la piel, puede causar incendios, puede dañar la retina. Para que sea un rayo láser, tendría que estar muy especificado en la ficha técnica del equipo de lectores de temperatura, que pues se está ocupando un rayo láser, pero no es el caso, afortunadamente. Solamente recibe la información y no te borra la memoria. Así que no hay pretexto para que si vamos al súper, entramos con la lista de la despensa y salgamos con un cartón de chelas. Eso es completamente incierto. Pero bueno, pasando, si quieren saber más información acerca de cómo funciona el infrarrojo, el rayo láser, los rayos X, los rayos cósmicos y toda la clase de rayos, pueden buscar en internet el espectro electromagnético. Pero bueno, ya pasando a tu parte, Alex, pues, Perfecto. ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué nos vas a presentar? Pues hoy hablaremos un poco, agarrando la tónica de estos días o de estos meses, que es las enfermedades infecciosas y pandemias que han afectado a la historia de la humanidad. Algo que pues, también tenemos que quedar claro es que lamentablemente las enfermedades es parte de la existencia humana dentro del planeta.
pero la cuestión de las epidemias y pandemias son consecuencia de nuestro carácter social. ¿A qué me quiero referir esto? Que lamentablemente el ser humano, al ser un ser social y vivir en ciudades, genera un caldo de cultivo para este tipo de enfermedades. Eh, Hay una serie que he visto estos días que afectan, bueno, que más bien serían palabras claves que la gente está confundiendo, que sería entre pandemia y epidemia. Una pandemia, bueno, estas en general sería una enfermedad infecciosa que afecta a varias partes del mundo, y una epidemia sería una enfermedad infecciosa también, pero que se maneja en una región específica del mundo. Por ejemplo, la malaria, el mal de Chagas, que son enfermedades que están muy regionalizadas, tanto en México como en el mundo. Bueno, se puede decir en este caso que una epidemia es más local, Sí, es dentro de una escuela, por ejemplo, la epidemia de gripa que se da en la escuela, y una pandemia trasciende fronteras. claro. O sea, lo que Ok. estamos viviendo actualmente es de que pues, ya van varios millones de personas que tienen la enfermedad, bueno, el COVID, pero la enfermedad nació en una región de China y al principio fue una epidemia. Ya. Ujú. Ok, y pues bueno, también se ha hablado sobre todo de que este tipo de enfermedades pasaron a través de los animales. Esto ya ha pasado antes en la historia, han habido pandemias antes en la historia, porque Sí, pues esta palabra no era popular hace poco. hasta hace poco, ¿no? Pandemia ni sanitizar se conocían. Sí, sí, sí. Bueno, dentro de la naturaleza hay muchas enfermedades. A lo largo de la historia han habido diferentes enfermedades. Este efecto de brincar una enfermedad de un animal al ser humano se llama zoonosis o enfermedades zoonósticas. Estas enfermedades tenemos varias, por ejemplo, el dengue, el mismo SIDA, el ébola, en este caso el COVID, que era principalmente, se piensa que originalmente fue de un pangolín, de eh, alguna serpiente, algunos piensan, o la típica del caldo de murciélago. Pero estas enfermedades sí han afectado relativamente a lo largo de la historia. El 60% de las enfermedades que actúan sobre el ser humano son enfermedades zoonóticas. Eh, por ejemplo, la más famosa, bueno, al principio de todo, o sea, lamentablemente hemos tenido enfermedades a lo largo de la historia, pero la parte prehistórica eh, no tenemos registros. O sea, sí ha habido enfermedades, pero fueron muy locales y a ciertos individuos. Cuando el ser humano empezó a vivir en ciudades, estas enfermedades empezaron a crecer. La primera que tenemos registro, escrito principalmente, fue la plaga de Atenas en el 429 antes de Cristo. Esta enfermedad fue justamente cuando fue la batalla del Peloponeso entre Esparta y Atenas y mató al 40% de la población de Atenas. Al estar en guerra, la gente entró a la ciudad y empezó a colapsar los servicios de salud, agua, comida, y obviamente la ciudad estaba amurallada y estaba afectada por el ejército espartano. Se piensa actualmente que esta enfermedad era tifus, y el tifus se transmite por medio de la mordida de un piojo o de una pulga. Esta fue la primera de las grandes enfermedades históricas que tenemos, bueno, escritas, ¿no? En la parte occidental. Otra que pues, también es importante en el marco histórico fue la plaga justiniana en el 541 al 543 de nuestra era. Esta enfermedad afectó principalmente a la zona del Imperio Bizantino. En esa época fue el primer brote corroborado de la peste bubónica. En ese momento, los escritores que vivieron escritores que vivieron la pandemia dicen que hubo hasta 10,000 muertes por día en algunos momentos. La ciudad de Constantinopla tenía alrededor de 500,000 personas y murieron 200,000 personas en un año. Estas enfermedades colapsó el imperio, casi lo tumba. Ya no, en ese momento se le dice Justiniana porque pues, el emperador era Justiniano I. Él tenía la idea de reubicar la nueva capital, pasarla de Constantinopla a Roma, porque Roma había caído 200 años antes y quería recuperar el imperio.
pero pues no se logró porque pues, lamentablemente la epidemia colapsó, colapsó bueno, la población de la ciudad y dejó pues moribunda a otra parte y aparte llegaron invasiones. Aquí cabe destacar que lamentablemente esta enfermedad, que la peste bubónica, es también una enfermedad endémica, endémica de África. Se piensa que el comercio que tuvo el Imperio Bizantino con los árabes en ese momento, buscando marfil, empezó a traer la enfermedad a Europa y progresivamente se quedó en Europa y migró a Japón y China y Medio Oriente. Esta enfermedad estuvo latente. Uno dicen que fue del 541 al 543, pero ¿qué crees? 700 años después, ya en 1346, 1355, la enfermedad regresó y regresó, como no tienes idea, matando pues, al 60% de la población de Europa. Esta plaga, esta plaga que se llama la peste negra, que todos la conocemos y siempre nos la ponen en las películas de el ambiente lúgubre, triste de los castillos y muy, muy rocambolesco el asunto de todo puerco y todo eso, pues fue la misma enfermedad que atacó en la época justiniana, solamente que 700 años después. O sea, la enfermedad, se tiene registro que esta enfermedad estuvo latente, regresaba cada 200 años, cada 100 años, de algún lado tanto de África llegaba, tanto de Asia. Obviamente en este momento Asia y Europa estaban comunicadas. Esta idea de comunicación que tenemos actualmente, pues sí la ha estado siempre, o sea, ir al oriente por mercancías valiosas y traerlas a occidente. Actualmente, pues lo vimos ahorita con el COVID también, o sea, ¿de dónde salió la enfermedad? Pues el comercio la trajo también, la gran comunicación entre Asia y América y Europa, pues también trajo esta enfermedad, ¿no? En ese momento, ya regresando a la parte de la peste negra, en ese momento se piensa que mató a 60%, los más exagerados, de la población mundial, y los más reservados manejan que fue 30% de la población de Europa en 2 años. O sea, imagínate que la población de un país, por ejemplo México, que somos 130 millones actualmente, de un año para otro pasara de 130 a 40 millones de personas. ¿Qué pasaría? Uy, es bastante. ¿Qué pasaría? Pues, O sea, afectaría completamente pues, todas las condiciones sociales, afectó completamente el medio de pensar e imaginar las cosas. En ese momento pues, nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Había comunidades que, por ejemplo, Marsella perdió casi el 90% de su población. La ciudad ciudades italianas como Mónaco, ciudades tal cuales como alemanas, también colapsaron su población en menos de 2 años. Este efecto fue también una unión de varios factores. El primero es que 50 años antes de la plaga hubo una serie de sequías y cambios climáticos que afectaron a Europa. Estos cambios climáticos hicieron que la población pues, hubiera estado desnutrida. Entonces, cuando llegó la plaga, era población desnutrida más pues, una enfermedad nueva que afectó pues, a ciudades que estaban completamente abarrotadas. La gente pues, con miedo salió de las ciudades y se fue a los poblados, esparciendo más rápido las enfermedades. Y pues bueno, muchas de las comunidades de ese momento cambiaron tanto la forma de pensar que hubo revoluciones en varias partes de Europa y estas revoluciones tanto fueron políticas como sociales. Una de ellas, y la principal, es que esto se piensa que fue el colapso del sistema feudal en Europa. Porque al haber menos gente en Europa, en ese momento, pues imaginemos, tú eras un vasallo, estabas tu jefe era pues el señor feudal, nacías, vivías y morías en un reino. ¿Qué pasó en ese momento? 60% de la población muere. Todo tu reino fallece. O sea, entonces la gente tiene que subirle los sueldos. Entonces, el reino de al lado te ofrece mejor sueldo, entonces te mueves. Este movimiento de personas hizo que empezaran a cambiar la mentalidad, la filosofía de las personas, y poco a poco este cambio formaría el Renacimiento que fue 100 años después de la bueno, peste. me Bueno, estás diciendo entonces que hay 3 fórmulas, 3 puntos principales para que surgieran las pandemias en época medieval y en la romana. La sí, sobrepoblación,
Sí, la sobre todo. migración Ujú. y un cambio climático. Y eso fue lo que en ese momento obligó a hacer cambios relevantes, como fue el renacentismo, ¿no? Sí, en ese momento Okay. también hubo un comercio gigantesco con los mongoles en la época medieval que hizo que la peste viajara rápidamente de China. En menos de un año se piensa que ya estaba endémica. En algún lugar de China estaba en ratas. Y pues obviamente estas ratas convivían con la gente. En menos de un año y medio se pasó 7.000 kilómetros hasta llegar a Europa y contaminando pues, lo que conocemos, bueno, todo lo que, toda la zona europea fue afectada y también la parte de África. Esta enfermedad pues se mantuvo ahí un par de años que, por ejemplo, había épocas de año que pueblos literalmente desaparecieron. Ejemplo, Poblados desaparecidos. ejemplo la ciudad italiana de Venecia tardó 500 años en recuperar otra vez su población que estaba en 1300. Se recuperó su población hasta el siglo XIX, la población original antes de la pandemia. Y eso no es lo que no vemos. O sea, fue tanto el shock psicológico, ponte a pensar que el 60% de tu familia fallecía. ¿Qué hubiera pasado si tú sobrevivías en ese momento? O sea, era un cambio completamente que, bueno, lo estamos en cierta mente viendo ahorita con las condiciones del COVID, pero no se puede comparar completamente a esto. O sea, ciudades enteras vacías. No, pues sí, es bastante impactante lo que pasaba antes en comparación a lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque creo que la mortandad viene siendo como el 0.5%, a Sí. diferencia de los que nos están dando. Pero muy bueno, Alex, está muy interesante. Vamos a pasar a la segunda parte después de este corte musical. Este corte musical corresponde a un grupo que se llama Semicán. Ellos son una banda de metal folclórico, utilizan instrumentos prehispánicos y está muy apropiada para introducirnos a la segunda parte de esta plática con Alejandro Méndez. Muchas gracias.
Bueno, viene la segunda parte de esta plática, grandes enfermedades que cambiaron la historia. Entonces, en el contexto de México, ¿qué es lo que podemos comentar, Alex? Bueno, pues en México afectaron varias enfermedades, principalmente cuando hubo esta conexión entre europeos con nativos americanos, ¿no? No sabemos exactamente si en el pasado de la historia mesoamericana hubo enfermedades o pandemias o epidemias directamente. Se tiene registros en algunas zonas mayas de que sí pudo haber ciertas enfermedades, pero verdaderamente lo que afectó a al sistema de enfermedades en México principalmente fue esta conexión entre europeos con americanos, ¿no? La primera enfermedad que se tiene registro, aparte de la viruela, el tifus, la peste y el sarampión, se llama cocolistli. Literalmente se llama mal o enfermedad en náhuatl. Esta enfermedad mató al 90%, al 50% de la población de los nativos americanos en dos pandemias, entre 1545 y 1576. Esta enfermedad, durante historiadores, biólogos, médicos, durante siglos estuvo discutiendo qué era la enfermedad, porque justamente no afectaba a los españoles. La viruela, el tifus, la peste afectaba tanto a nativos como a españoles, pero esta parte no afectaba y hasta se le daba una connotación como de místico de esta enfermedad. Recientes investigaciones en la Mixteca, apenas hace 2 años, descubrieron una fosa común, que bueno, es la única fosa común de personas que murieron solamente de Cocolistli. Llegaron a la conclusión de que era la salmonela y que lo que transmitió directamente a esta enfermedad a los nativos americanos fue el cambio de comida y alimentación. En ese momento no estaba el puerco, el pollo ni la res dentro de la alimentación mesoamericana. Cuando llegaron ellos dos y a convivir con los animales, fue lo que empezó a afectar directamente al organismo y lo que mató a la mitad de la población, o más de la mitad de la población de nativos americanos en 80 años, fue directamente esta enfermedad, que lamentablemente regresaba y regresaba cada cierto momento de tiempo, bueno, cierto periodo de tiempo. Fue tanto el colapso que se piensa, o sea, antes de que llegaran los españoles, después de los españoles, la época virreinal y el México moderno, fue alrededor de, tardó en recuperarse la población alrededor de 450 años. Hasta la época de 1950 se recuperó la población que estaba antes de la llegada de los españoles. Vaya, entonces volvemos a lo mismo. En este caso, estas especies eran exóticas para los nativos de América, ¿no? Sí. Igual lo mismo que el murciélago es exótico para nosotros, no deberíamos de Sí, consumir. sí, lamentablemente fue el tipo de alimentación, el cambio de alimentación y este contacto biológico que era, bueno, Europa y Asia tuvieron sus enfermedades y América tuvo sus enfermedades, pero este contacto lamentablemente no había otra forma ni ellos sabían que existían las enfermedades directamente. Pero se contagiaban directamente de la alimentación, o sea, si una persona se alimenta directamente del puerco con salmonela, se enferma de salmonela. En Ajá, este caso es diferente, este tipo de enfermedades son diferentes del COVID porque se transmiten de humano a humano en el caso del COVID. Y en el caso de las pestes que comentaste de cocolistli ahora, son enfermedades que se transmiten directamente del consumo sí, o de la sea, especie afectada. las enfermedades, los virus y bacterias, como tienen tanto periodo de reproducción, en un momento van a crear un enlace para conectarse con el organismo humano. La mayor parte del tiempo las enfermedades tratan de migrar al ser humano, pero no pueden. Pero en tantas multiplicaciones que tienen, en una de esas brincan. Y es lo que pasó originalmente. Algo pasó en China, por ejemplo, en el COVID, que brincó del animal al ser humano. Pero justamente el ser humano fue, persona justamente fue el que generó el siguiente paso, de que pasara de persona a persona, que es lo más peligroso. Eso sí es lo que debemos entender. O sea, tú puedes comer murciélago y no te pasa nada. Bueno, en ese momento. Pero esta enfermedad, a lo mejor tú tenías algo en tu cuerpo que hizo que empezara a mutar y empezara a brincar entre ser humano y ser humano. Bueno,
llegan, continuando con México, por ejemplo, y estas epidemias clásicas del siglo XX, que yo pondría entre comillas, la peor pandemia que se considera actualmente en el mundo fue la fiebre española o gripe de los 3 días o gripe del mal, o sea, gripe del mal del viernes, o sea, tiene un montón de nombres, pero también se le conoce como la gripe oculta o la pandemia oculta. ¿Por qué? Esta enfermedad pasó entre 1918 y 1919, entre el verano y el invierno. Se piensa que murió alrededor de 100 millones de personas, o sea, actuó en todo el mundo, pero ¿por qué se le considera que es oculta? Principalmente porque en ese momento estábamos al final de la Primera Guerra Mundial. En México también puede ser oculta porque estábamos en plena revolución. ¿Y qué pasó? Esta enfermedad, no la única, o se le conoce coloquialmente como gripe española, porque España en ese momento era neutral. Entonces era el único país que tenía y decía las noticias de esta enfermedad rara que estaba afectando a toda la población. Nadie sabía, parecía que solamente estaba en España, los demás países callaban. Y fue un aspecto de desinformación que afectó a Europa. Lamentablemente hay, por ejemplo, en la India murieron 14 millones de personas solamente de esta enfermedad y la India no estaba directamente ligada a la Primera Guerra Mundial. En México se tiene estimaciones que murió entre el 10 al 5% de la población de México. Y decir, pero estábamos en plena revolución, sí, pero el problema es de que nadie sabe exactamente cuánta gente murió por lo mismo, es que estábamos en la plena revolución. En ese momento México tenía una población de 10 millones de personas en todo el territorio. Se murió entre 500,000 a 1 millón de personas. Esta enfermedad fue creada por el AH1N1, igual el mismo que apareció hace pocos años, pero era una vertiente de gen aviar. O sea, se piensa que fue un ave, no se sabe exactamente quién fue el progenitor, si fue en Estados Unidos, en la India, en Japón o en China, que creó esta enfermedad, pero brincó al humano y en menos de un año empezó a afectar a todo el mundo. Lamentablemente cambió mucho la mentalidad de ese momento, o sea, se ocultó mucho esa información, nadie sabe exactamente, bueno, hasta ahora, 100 años después, cuánta gente murió, pero muchas de las secuelas es de que se crearon vacunas, se crearon métodos para adelantarse a la enfermedad. Lamentablemente, los H1N1 parece ser que cada 50 años mutan. Y aparte de ese virus, en 1957 y en el 68 también hubo enfermedades relacionadas a ese tipo de virus. Entonces fue la misma que afectó a México en el 2008, pero otra cepa, por decirlo, ¿no? Sí, sí, justamente en el 2008, 2009, perdón, en marzo del 2009 se piensa que fue el brinco. Eh, Todavía ya pasaron 10 años, en México todavía se sigue discutiendo quién fue el portador o el brinco, o sea, la persona cero, el paciente cero, perdón. Algunos dicen que fue Adela María en Oaxaca, que murió en marzo del 2009, o sea, nadie sabía, era neumonía, o sea, que infectó, ellos piensan que fue el primero, y otros dicen que fue un niño en Perote, en la Gloria, en un pueblito de Perote, de Veracruz, que se llama Edgar Hernández, que fue un niño de 8 años que sobrevivió a la enfermedad. Esta enfermedad, para ese momento, esa fue la primera pandemia oficial del siglo XXI. Se supone que en el 2002 la Organización Mundial de la Salud hizo un sistema para adelantarse a esto, que lo estamos viendo actualmente. O sea, hicieron la prueba directamente en el 2009 para ver todo lo que se podría hacer en caso de una enfermedad. Lamentablemente, en el mundo, el H1N1 en ese año mató a 18,000 personas, esa enfermedad. Fue controlada y fue contenida por las medidas que se hicieron en el 2002 por la Organización Mundial de la Salud. Si no se hubiera controlado el COVID ahorita, seguramente estaríamos hablando de millones de muertos. Bueno, eso es cierto, tienen que tener acciones. Entonces, es curioso ya que tú comentas que a través del tiempo estas enfermedades cambiaron el paradigma de quienes vivieron esa época, o sea, hubo un cambio, una revolución, por decirlo algo, ¿no? Como el renacentismo o la Segunda Guerra Mundial, digo, la Primera Guerra Mundial para la gripe española. ¿Tú crees que
ahora vamos a volver a enfrentar un cambio de paradigma de la misma manera que se enfrentó anteriormente? Pues bueno, eso sí, lo que sí me doy cuenta es que va a haber cuestionamientos, ¿no? Para todo. O sea, no, y lo estamos viendo ahorita. Tanto económico, social, político, religioso. O sea, no nos podemos comparar con el aspecto medieval, porque ahí sí fue un cambio completamente diferente. Pero sí creo que puede haber un cuestionamiento hacia todas las instituciones que puedan haber, porque las enfermedades van a seguir existiendo. Lamentablemente, algunos van a decir es que no han avanzado en técnicas de identificación de ADN, pero por ejemplo, te lo pongo así. El H1N1 que afectó a la peste de la gripe española, bueno, a la gripe española, perdón, se tardó hasta el 1940 que se hiciera una vacuna, más o menos, y hasta el 2002 que se clasificara todo su ADN. Pero ahorita, por ejemplo, en el caso del coronavirus, tardaron solamente 6 meses en identificar todo su ADN y actualmente pues, la mitad del planeta está tratando de buscar una cura. O sea, sí se ha avanzado, o sea, se ha avanzado bastante te estoy hablando en 100 años, estoy hablándote en 10 años de la peste, de la gripe porcina, a actualmente el coronavirus, que en menos de 6 meses tenemos una vacuna, cuando antes, en los años 90, podían tardar hasta 20 años en formar una vacuna. Se ve el avance de la ciencia, cómo Sí, va dando pasos agigantados. bastante, Pero, o sea, ajá, pero en este caso, pues también me resulta curioso, ¿no? Cómo es que nosotros veíamos la historia medieval y decíamos, ¿qué creencias tan absurdas tenían en esa época con respecto a cómo desinfectar la comida, al baño, a cómo cuidarse, a la famosa máscara que ocupaban con un pico para evitar los hedores que manejaban, a los que se exponían los médicos? Y ahora, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, sigue habiendo mentiras absurdas alrededor de la enfermedad. pues mira, algo curioso que pasó y estoy viendo y me da risa un poco, en la Edad Media, cuando fue este colapso social completamente, eh, pues había dos formas de pensar y cómo agarrar la peste, ¿no? Una es aventarte todos los placeres, tomando los placeres carnales, y la otra, regresar a los principios de que se llama que todo esto es un pecado y que todo esto es malo. Y agarraron como los extremistas, ¿no? Que se llamó en ese momento los lacerantes, que eran personas que literalmente viajaban por toda Europa, lacerándose, llegando a los pueblos y aventando sangre entre ellos. Imagínate, o sea, ellos podrían tener la peste e infectar a otras personas. O sea, por eso la peste brincó tan rápido. Y esta desinformación, que en ese momento también fue un problema para todo mundo, para reyes, para la iglesia y todo ese momento, se está repitiendo en cierta forma porque la desinformación actual, y siendo que hay una diferencia de casi 1000 años, bueno, más de 700 años entre la peste, y actualmente estamos viendo esta recuperación de extremismo y desinformación. Sí, es muy cierto. Pero bueno, muchas gracias, Alex. Mira, para más información pueden checar la Gaceta Médica, el News Medical Life Science, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la sección de Historia de National Geographic España. Pueden buscar en el Centro para el Control y Desarrollo de Enfermedades y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces seguimos con la sección de preguntas. Si gustan unirse a la llamada, hacer alguna pregunta por redes sociales. Mientras, Alex, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales para comunicarnos contigo? Pues bueno, me pueden seguir en Twitter como Asalméndez. Y bueno, pues ahí, si necesitan una duda, cualquier cosa relacionado no tanto con pestes, pero cuestiones de historia, geología, un poco de arte, astronomía, pues ahí les comento. Ok. Entonces, vamos rápido a un pequeño corte antes de pasar a la sección de interactiva. Y muchas gracias, Alex. Muchas gracias a ti.
Hola, estamos de vuelta aquí en Irradiando Ciencia. ¿Tenemos alguna pregunta, algo que comentar acerca de las pandemias a lo largo de la historia, María? ¿Algo que puedas agregar? Híjole, yo tengo muchísimas preguntas. Bueno, tenía hace un momento muchas preguntas, pero ya creo que con la intervención de Alejandro se me han disipado algunas. Me parece muy importante esto que comenta Alejandro, porque yo también tengo como ese lema y seguramente los que nos dedicamos a la parte de las ciencias sociales lo sabremos perfectamente. Aquella persona que no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿no? Y tenemos que conocer nuestra historia porque podemos entender nuestro presente y nuestro futuro. Y me parece a veces importante que algunas personas minimicen un poco las acciones que se han implementado del gobierno cuando podemos hacer una comparación y decir, pues claro, hemos avanzado mucho en esto. Sobre todo yo hago un vínculo entre el primer programa que tuvimos sobre justamente la política pública en ciencia y tecnología, cuando te das cuenta que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, como por así decirlo, y esto que comentabas, ¿no? A veces hay ¿cómo decirlo? Hay una presión de alguna manera para que haya una prueba de detección, etcétera, o esta cuestión para poder de alguna manera resolver estas enfermedades que se están presentando, sobre todo en esta pandemia. Pero como decía un amigo que tuvimos un programa pasado, no son enchiladas, así es que pues uno tiene que hacerlo bien, ¿no? No porque ya estamos muy apresurados. Algo que me gustaría resaltar un poco sobre 3 indicadores que tú comentaste para poder entender un poco esta pandemia. Ahora ya me queda claro que es una pandemia y que es una epidemia, sobre 3 cosas importantes que tienen que ver con estas cuestiones de transmisión, ¿no? Y tienen que ver con 3 cosas importantes que tú mencionaste: la sobrepoblación, la migración y el cambio climático. Recordemos que el virus inició en una de las ciudades catalogadas como las más pobladas en el mundo, que es China, ¿no? Y que seguramente alguien que se infectó ahí en esta ciudad, en China y en otras ciudades que convergen, seguramente muchos de ellos viajaron, ¿no? No, recuérdame esta frase que no sé si sea pertinente decirla, y no en una cuestión de discriminación ni mucho menos, pero no sé si se acuerdan de esta frase que dicen que en cualquier lado tú ves como un chino, no sé cómo, no recuerdo cómo va esa frase. Entonces, seguramente, pues, o también las personas que viajaron, ¿no? Porque muchas personas también las que vinieron para acá, pues muchas personas decían pues que no había, los que transmitieron ese virus, pues no era gente que estaba en México, o sea, sí en México, pero pues que había viajado a otros lugares, y eso me parece importante, ¿no? La sobrepoblación, y tomando en cuenta en referencia lo que comentabas también, en donde antes era poca población, y que también era poca población, y que también había un índice muy alto de mortalidad, ¿no? Sí. Ahora también estamos hablando de una sobrepoblación. Bueno, no por eso la Ciudad de México es una de las ciudades a nivel país que tiene más contagios, ¿no? Y más muertes. ¿Por qué? Porque es una de las ciudades a nivel país que pues es la que tiene mayores habitantes, ¿no? Entonces, y también hacer esta relación entre el cambio climático, la parte del medio ambiente. Entonces, ahí sería como una pregunta. La otra también tiene que ver, lo ha comentado mucho en sus conferencias, Gatell, que tiene que también que ver estas transmisiones con la alimentación que tú tienes, ¿no? Y ponemos sobre la mesa pues los problemas que enfrentamos en México, que una tiene que ver pues con la obesidad y la diabetes, ¿no? Sí, de hecho hay un efecto, bueno, apenas vi una conferencia con mis compañeros biólogos que le denominan defaunación. O sea, ellos lo que dicen es que cuando en las provincias decidieron invadir las selvas para ampliar los terrenos para los plantíos pues, de hortalizas, de frutas, están haciendo a un lado a los animales. Entonces, no solamente los hacen a un lado, sino que ellos se dedican a exterminar, ¿no? A exterminar la plaga. El problema es que la plaga
acaba con la otra plaga. Ya. Entonces, digamos que al momento de que tú exterminas a un animalito en una zona selvática, estás desequilibrando el sistema de, ahora sí que la comida, ¿no? Si ya no hay comida, ¿qué voy a hacer? Entonces me voy a ir a zonas donde antes no vivía en búsqueda de la comida. ¿Qué pasó? Que pues probablemente este sea uno de los principales motivos que generen enfermedades de transmisión animal a humano, que los animales migran en la búsqueda de su alimento o migran en la búsqueda de más terreno selvático que a su vez está siendo invadido por la agricultura. Entonces, son animales que el humano antes no tenía un contacto tan cercano y otra, pues no tienen que comer, entonces buscan adaptarse a las nuevas condiciones y entonces son nuevas pulgas, nuevos bichos, nuevos virus, nuevo de todo. Entonces, esta es una teoría, cómo es que el murciélago, el pangolín o la serpiente con una enfermedad que únicamente ellos tenían, haya pasado al ser humano. No es entonces, no es propiamente que el animal te infecte, sino es ya de la alimentación que tiene el propio ser humano. O sea, no es que el animal en sí produzca alguna enfermedad, esa sería como una pregunta. No es que el animal produzca ciertas enfermedades, sino que el ser humano, al no tener una buena alimentación, o a tener este contacto más cercano con los animales, ¿es que hay una combinación entre esas dos cosas? Porque no me queda como muy claro. Sí, a ver. Bueno, hay una cuestión muy curiosa. Esto es un poquito aparte de esto, pero, por ejemplo, se ha registrado enfermedades relacionadas con la piel y con una bacteria que come carne, así literalmente, en ciertos lugares de Baja California y el puerto, bueno, todo lo que es el Mar de Cortés. Esta parte, ¿qué es lo que está? Bueno, nadie sabía de dónde salía esa enfermedad, o sea, porque era muy endémica, o sea, de repente aparecía y ciertos turistas, y se dieron cuenta que era que cuando agarraban las focas, la gente se infectaba. Las focas tienen enfermedades, pero el ser humano trata de agarrarlo porque dice, ay, qué bonita foca, voy a agarrarla, pero no sabemos de que tiene un cebo, te pueden morder, tienen colmillos, o sea, por eso siempre recomienda de no agarrar ni a las ballenas, ni a ni a las focas, ni a los delfines, porque ellos tienen su propio organismo. El problema es que somos mamíferos y entre nosotros podemos compartir virus. Una cosa es que nos acerquemos a ellos y nos pasen los virus a nosotros, y a nosotros ya no sabemos cómo reaccionan, y nosotros metiéndonos a su sistema, a sus medios, bueno, a sus ambientes, que eso es lo antinatural. Ok. Y no recuerdo ahorita, por ejemplo, tú decías algo me dio muchísima risa porque tienes los datos y los nombres muy certeros de la primera persona que contagió de influenza hace 10 años. No recuerdo en el caso de aquí de México. ¿Tendrás ese dato? Sí, mira, es que justamente estaba para organizar todo esto, pues chequé esa información, ya pasaron 10 años, ¿no? O sea, en ese momento no sabíamos quién fue el paciente cero. Es como ahorita de quién fue el paciente cero que infectó a México. Pero, o sea, ¿quién fue el que viajó a Italia o a Francia? O sea, ya va a ser una cuestión histórica, ¿no? Pero supone que la primera persona fue una mujer de 38 años en Oaxaca, que falleció, que se llama Adela María. Ella falleció en marzo del 2009. El niño que te estoy diciendo, que es Edgar Hernández, lo propusieron como hasta junio o agosto, cuando ya la enfermedad ya se consideraba pandemia. Y por ejemplo, en esta pandemia, en esta del COVID. Bueno, pues, sí, del COVID. No, nadie sabe todavía, o sea, o sea, está entre... En 10 años sabremos. Sí, o sea, y es el problema, ni la gente, o sea, se discute entre si fue Edgar o Adela, pero nadie sabe verdaderamente en qué momento pasó la enfermedad del puerco al ser humano. O sea, si fue en algún lugar de la Mixteca, si fue en la sierra, o sea, nadie sabe cuándo fue donde brincó el virus, o sea, el paciente cero. Es muy difícil ya decir, esta persona falleció y fue el paciente cero, porque seguramente, por ejemplo, Adela, que falleció... Eso no había escuchado yo sobre el paciente cero. Ajá. Eso es sí, nuevo.
Sí, es el paciente cero. O sea, se supone que es el momento clave donde Ese es donde proviene el sí, primero que manifestó como los problemas, ¿no? O la enfermedad sí, como tal. y lamentablemente, por ejemplo, en el cuestión del SIDA también, es de el paciente cero seguramente vivió en el siglo XIX, no fue en los años 80. Oye, y también otra pregunta, pareciera, tú comentabas sobre unas cifras que estaban, que se habían muerto en ese entonces 18,000 personas, algo así Sí, comentaste, ¿no? sí, Ahora pues ya seguramente hemos superado de gran manera esas cifras, ¿no? sí, bastante. Pero hay una cuestión, hay como una, vaya, mi pregunta sería como, en este momento seguramente esa cifra ya aumentó, como les comentaba, pero en niveles de porcentaje, por así decirlo, eh, hay igual una crítica de que ya somos tantos muertos, incluso había una mofa, por así decirlo, con una diputada en donde decía, ¿cómo es posible que siendo México tengamos más muertos que en Italia, me parece? Creo Sí, que fue en Italia. Y dices, pues sí, pues porque obviamente pues la extensión geográfica de México pues es casi el cuádruple de Italia, ¿no? O sea, sí. obvio vas a tener más muertos, ¿no? Pero a lo que voy es que tomando en cuenta estas cifras y el avance científico y tecnológico que hemos tenido, esas cifras es alarmante, nos tendremos que alarmar por esas cifras, eh, o será que no tenemos como vaya, justamente estos datos históricos que nos permiten de alguna manera comparar y decir, no, es que aunque para muchos en esta actualidad sean bastantes muertos, para el avance científico que se tiene, pues no lo es, ¿no? Debido a esta población o esta sobrepoblación que ustedes comentaban, ¿no? Sí, es complicado sacar todo ese número. O sea, yo creo, o sea, te aseguro que a lo mejor dentro de 10 años, 15 años, ya que veamos reportes científicos, vamos a sacar el valor. O sea, la, Esperemos que este programa siga en 10 sí, años. sí, que te digan, mira, el COVID que apareció en 2020 tuvo una tasa de mortalidad de, ¿qué te gusta? 5% a nivel mundial. Pero obviamente, 5% a nivel mundial es equiparable a la gripe española, porque la gripe española mató a 5% de todas las personas que vivían en el mundo en ese momento, que ya son millones de personas. Claro. O sea, y estoy hablando de hace 100 años. El problema ahorita es, si matas al 5% de la población y ahorita somos 7,000 millones. Por ejemplo, en la gripe española, a principios del siglo XX, éramos 1,000 millones. Saca el 5% de 7,000 millones. Ah, ya, o sea, sí, 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 ahora entiendo como Ajá. las cifras y todo esto. Ajá, Oigan, sí, una pregunta. Alguien nos comenta a través de redes sociales, Big Plata, o Bici Plata, no sé cómo. Dice, ¿de qué se trata la litografía que tienen, que parece un cometa? La que está, la que precisamente como la propa que dice grandes enfermedades que cambiaron la historia. ¿Alguien que nos pueda responder? Wendy, Esa propuesta de litografía pues fue muy interesante porque una representaba pues a la gente huyendo, ¿no? O sea, todos le estamos huyendo al COVID. Sí. Y otra, el contexto histórico. O sea, ahorita estamos hablando de la guerra, ¿no? De la sobrepoblación y el gran comercio. Pero pues entre las grandes mentiras que estaban en torno a las enfermedades y que siempre han estado, es la famosa, el cometa, que trae desgracias. Entonces yo creo que Alex nos hablaría más sobre eso. Sí, y ¿sabes qué? A mí me recordó en cuanto la vi, me recordó ya recordarán que el famoso Nostradamus, ¿no? Que él llegó a hacer como sus predicciones, pero también habían otros como pintores o gente que a lo mejor quería como buscar la forma de ejemplificar lo que él decía. Y me acuerdo que en un documental, que ya ni me acuerdo de dónde lo vi, pero vi que algo así tenían, que incluso había una especie de representación muy similar a esta, obviamente menos caricaturesca, pero sí en lo mismo, que es exactamente como dice Wendy. El cometa, pues a veces, para algunas culturas, por ejemplo, o sea, para la mexicana, ya recordaremos el tema de Moctezuma, al menos como la historia nos lo cuenta, ¿no? Los astros, las estrellas, los cometas, todo eso contaba y significaban tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces, de inmediato yo tuve esa referencia, pero sí también, qué bueno que lo preguntó en este caso este compañero. Está muy chida, la verdad me gustó mucho su litografía, les quedó de 10. Gracias. Sí, la litografía. Quería, Sí.
comentar algunos, leer algunos comentarios Ajá. de nuestra audiencia. Humberto García: es curioso que algunos términos técnicos como paciente cero se vuelvan populares a raíz de su uso en películas sobre pandemias y otros contenidos de ciencia ficción, específicamente de zombies. No sé, yo no he visto ese tipo de películas. Igual ya me generó ahí como la curiosidad, Te falta ¿no? barrio, María. Me falta, me falta un barrio de pandemia. Benjamín Sí. Bernal dice: ¿han considerado que no siempre el paciente cero tiene síntomas y es más difícil identificarlo? Sí, justamente no, porque lo que se ponía a discusión en esta pandemia era que muchos podríamos ser asintomáticos y y ser transmisores a la vez, ¿no? Yo creo Sí. que a lo mejor se hacía referencia, ¿no? Seguramente ustedes tendrán otra respuesta ante ello. Y bueno, pues igual, lo mismo. Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Saludo a MAC Sánchez. Listo, no sé si tengas algunas otras preguntas, Javier. No, la verdad es que, bueno, yo tenía más bien, pero bueno, más o menos lo fue como resolviendo en cuestión de números, pero en cuanto mencionaban pandemias y epidemias y todo eso, pues me acordé de inmediato. México, 1500, 40 y tantos, sí, ¿no? Algo así creo que fue cuando llegaron los españoles. Y de ahí para adelante, pues sabemos, ¿no? Que toda la población que perdió, la México Tenochtitlán, la cuestión del contagio, etcétera, etcétera. Fue lo primerito que me vino a referencia, pero ya cuando empezaste con, obviamente, de manera cronológica, con aquellos años de la época antigua, de antes de Cristo, este rollo, pues ya me quedó como clarísimo. Y creo que ya sería como sobrado. Tal vez un poquito porque pues tenemos como más claro y más fresco eso a nivel nacional, ¿no? Pero de manera mundial, o sea, nos tocaste como desde la gripe española, la cuestión de la antigua Grecia, creo, Sí. y demás. Entonces, creo que ese tipo de datos son importantes porque ya empezamos a tener una especie de referencia más clara e incluso como tú mencionaste, yo me quedo con eso. O sea, cada 50 años el H1N1, bueno, el SARS-CoV, que imagino que es ese, Sí. el virus, ese va a mutar cada 50 años, o sea que en unos 50 años más cuando estemos viejitos, pues que esperemos estar bien viejitos, pues no nos vaya a agarrar como otra vez en curva, ¿no? Pero afortunadamente aquí entra la parte que tú mencionabas, que en 6 meses se han tenido avances que antes se lograban en décadas. Entonces, Sí. la ciencia afortunadamente se está adaptando. Ahorita es una competencia entre que los rusos tienen su medicina, los japoneses tienen su medicina, los chinos quieren sacar la suya, los gringos la otra. Entonces, se está volviendo como afortunadamente una competencia en la que la idea es salvar a la humanidad, ¿no? Así por llamarlo de alguna manera, y me Sí. quedo como con eso, ¿no? Que afortunadamente, pues esto ya no Y es como de, encontrar la cura en esto, sobre sí, todo. exactamente, pero sobre todo creo que lo más importante es que la gente entienda que debe de quedarse en su casa. Ahí hay un hashtag Sí. arriba que dice quédate en casa. Entonces hagamos Sí, caso, Bueno, amiguitos, por siempre favor. decimos, si puedes, quédate en casa. Totalmente, sí. totalmente. De ahí parte todo. Pues yo creo que Pero no, bueno, ya de les mi parte agradezco nada. mucho. Perdón. No, claro. Les agradezco mucho a Voz en Alto Radio por permitirnos la transmisión, a mis compañeros de Geosire que nos están apoyando también, a Alex por aceptar la invitación. Nos pueden seguir en redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram como Geosire y a mí como Vicky Buenplata. Les agradezco mucho la transmisión y que nos escuchen. Pues ahí está, la invitación para que sigan a través de redes sociales a nuestros amigos de Geosire. Pues bueno, ya con esto cerramos, María. La verdad es que fue un gustote haber tenido nuevamente a Ale aquí en la transmisión, aunque sea a distancia, hermano. Un saludote, Sí. nos veremos Gracias. pronto, espero. A Wendy, que este es su primer programa, así que felicidades, salió muy bien. Y ya la veremos Gracias. en muchas más secciones todavía. Entonces, pues no se pierdan lo que viene. Dentro de 15 días, recuerden, ya estamos en la tercera temporada. Vamos a retomar nuestro ritmo. Y ni el SARS-CoV nos va a frenar. Ahora sí que ni Dios Sí. Padre puede tampoco, ¿no? Muchas gracias, Javier, Alejandro, Vicky, Wendy. Gracias por compartir este espacio. Saludamos con mucho gusto y nos despedimos también a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de vernos desde esas plataformas virtuales. Esto fue la sección de ciencia y Radiando Ciencia aquí en Voz en Alto Radio. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, gracias. Bye.